Bueno, vamos a ver otra perspectiva, porque ya tuvimos una perspectiva desde la plaza, otra perspectiva desde el recinto, y ahora vamos con uno que puede estar de un lado y del otro, porque están siempre en la plaza, y por suerte, y cada vez más, están en el recinto también. Me refiero a los diputados de la izquierda, que ayer también estuvieron colaborando activamente y participando de una sesión maratónica e histórica, en la que se volvió a rechazar el veto, se volvió a rechazar en este caso 2 vetos presidenciales, y se dejó abierta el juego para que el Senado finalmente le dé el rechazo del Congreso, del Parlamento, a esta obturación del Poder Ejecutivo a 2 leyes que ya estaban aprobadas y que tenían que ver ni más ni menos que con el Garrahan y con el financiamiento universitario. Lo tengo a Cristian Castillo, diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Chipi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bien, bien. Bueno, ¿dónde disfrutaste más, afuera o adentro? No, bueno, tuve que estar adentro porque era una sesión que había un tema atrás del otro y no nos dejaba tiempo como para bajar a la plaza, que muchas veces lo hacemos, ¿no? Sí, claro. Estamos después que votamos, mientras están hablando diputados, pero esta fue una sesión con tiempos reducidos para poder votar temprano, para limitar la capacidad de acción del gobierno en ir comprando voluntades, y por suerte se logró una mayoría muy amplia, tanto para el Garrahan como para el financiamiento universitario, y una gran señal política, porque la calle triunfó sobre el Palacio, ¿no? Para tratar de sintetizarlo, la multitud que veíamos por ahí desde los teléfonos celulares, nosotros ahí adentro tratando de captar la sensación de tanta gente movilizada. Tenía a todos mis compañeros docentes y los estudiantes ahí en la calle, y me parece muy bueno poder dar la alegría de algo que es lógico, porque en el propio decreto del veto de Milei dice que frente a una inflación del 220 y pico %, los salarios solo habían aumentado el 100 y pico. Entonces ellos mismos no dicen que era correcto lo que estábamos votando, que es sobre todo el artículo de la actualización salarial para docentes y no docentes, ¿no? Que hoy es donde está la clave del financiamiento de las universidades públicas. Me corro por un instante de la jornada de ayer, que fue histórica desde todo punto de vista, y pienso en el escenario que viene. Hoy el Senado también va a tener una oportunidad importante de ponerse firme y de plantarse ante otro veto de otra circunstancia. Da la impresión que el gobierno no está receptando la magnitud de la respuesta que el pueblo le está dando, la respuesta negativa que el pueblo le está dando a sus políticas. ¿Cómo ves esa suerte de encerrón en la que el propio gobierno se está metiendo, si es que persiste en no modificar el rumbo de sus políticas? Bueno, lo que pasa es que está recibiendo un cachetazo atrás de otro de la sociedad. Uh-huh. A ver, el gobierno en los términos de las elecciones más recientes sacó el 8% en Corrientes y recibió una paliza en la provincia de Buenos Aires. Porque su agenda es una agenda hoy muy minoritaria. Pudo salvar el veto a los jubilados porque terminó de conseguir las 3 voluntades en una elección, en una votación que había salido 160 a 83, o sea, con una diferencia muy grande contra el veto, pero como tienen que ser 2/3, logró ganar, aún perdiendo por mucho. Pero la verdad que la mayoría de la sociedad no está de acuerdo con que los jubilados ganen una miseria y con que todos los miércoles le den palazos, gases, etcétera. Lo perdió en discapacidad, donde también, o sea, la causa de la discapacidad, vos haces una encuesta, no sé, el 80-90% está de acuerdo con que no te recorten las pensiones si no hay irregularidades, que es lo que hizo el gobierno. Uh-huh. O echar al personal de la ANDIS, siendo muchos personas con discapacidad que estaban por cupo de discapacidad, y a la vez, mientras hacían esto, cobraban las coimas con los Cobalibker. Digo, una situación de inmoralidad que más bajo no sé a dónde podés caer, ¿no? Mientras recortabas ahí, vos te llevabas las coimas.
Y lo mismo el Garrahan y la universidad, a ver, los médicos residentes, los médicos de planta, los camilleros, las enfermeras, todo el personal del Garrahan se transformó en el gran símbolo de la defensa de la salud pública. Y se movilizaron, la pelearon, hicieron paros, marchas, abrazos, de todo. Y no tiene nada que ver con el equilibrio fiscal, el argumento que arguía el gobierno. 0,01 del PBI, Mauro. No, olvídate. Entonces, es un gobierno que miente alevosamente, porque la verdad que lo que quieren es continuar con su plan de vaciamiento de la salud pública y pagar tan poco que a los profesionales formados en el hospital público, bueno, los termina captando el privado. ¿Dónde está ahí un empresario de la salud? En el Ministerio de la Salud. Lugones, es un empresario de la salud. Sí, sí. Entonces, destruir lo público para que lo que hoy se hace gratis tenga que hacerlo pagando y muchos otros no lo puedan hacer nunca porque no tienen los recursos, bueno, es parte de su objetivo. Y las universidades igual, a ver, ellos querían meter el sistema de voucher o arancelar, etcétera. Lo paró la comunidad universitaria el año pasado y entonces dieron un rodeo que fue pagar salario de hambre a docentes y no docentes, ir vaciándolo por esa vía y lograron que en algunas facultades el 10% del plantel docente renuncie, los no docentes que tienen que hacer pluriempleo, bueno, situaciones que cualquiera que transite en el mundo universitario conoce bien. Y bueno, y la sociedad le dijo que no, que la universidad pública es una conquista, que no vamos a permitir que se siga deteriorando, y a la vez Milei está, digo, en todo esto que está haciendo, no olvidemos, cumpliendo el plan del FMI, que cualquier gobierno que haga lo que le dice el FMI la termina chocando. Tardará un año más, un año menos, 6 meses más, 6 meses menos, pero el FMI te lleva a chocarla, porque esos burócratas, esos tecnócratas que están ahí, que se gastan una jubilación mínima en un almuerzo, opinan que acá se cobra mucho de jubilaciones y que no tiene que haber cobertura prácticamente universal para cobrar una jubilación, sino que la tiene que cobrar para cobrar muy poquita gente y el resto que se arregle. Lo mismo opinan con las universidades públicas. O sea, todo lo que permite mantener cierta calidad de vida en este país, que es lo público, al revés, este gobierno lo quiere liquidar todo y el FMI lo acompaña. Pero bueno, la verdad que la agenda de la sociedad es categóricamente otra en forma mayoritaria. Y eso es lo que se está chocando este gobierno, que hasta ahora había tenido muchos cómplices en todo lo que había hecho, como graficamos en el Congreso, los que se venían poniendo la peluca, uno en una ley, otro en otra ley, otro la ausencia estratégica, que no viene, que me llamó el gobernador. Bueno, y ahora todo eso le está fallando, ¿no? Porque hay otro humor social, porque con lo que disciplinaba el gobierno, que era yo hago un ajuste, el ajuste más grande del mundo mundial, pero tengo apoyo popular, bueno, se está viendo que no tiene ese apoyo popular. Entonces, ¿qué tiene? Tiene el sostén todavía del poder económico, que comparte esa agenda, muchas complicidades, pero bueno, ya ver que el rumbo es que se está chocando, como decía antes, me parece que también le dificulta poder lograr esas lealtades que había mantenido. Igualmente, hacia el final de la sesión, logró dejarla sin quórum con la complicidad de muchos que se retiraron para evitar que se anulen algunos de los decretos de Sturzenegger, ¿no? Y de Bullrich. Así que al final le funcionó un poquitito, pero después de que se había comido una paliza muy grande, ¿no? Pues, la verdad, la diferencia de los votos fue la más grande de todas las previsiones que había y que estábamos todos, viendo previamente, porque como ya en otras ocasiones habían comprado voluntades y sobre todo nos quedamos con la frustración de los jubilados, que verdaderamente es indignante, ¿no? Porque por esos 3 votos que se dieron vuelta, que habían votado la habilitación de los 2/3 y después se pasaron del lado del gobierno, uno, siempre está como curado en espanto, y aunque los números a priori daban que se iban a rechazar los vetos, no quería cantar victoria hasta que no estuvieron y finalmente la diferencia fue más grande de lo esperado. Chipi, te mando un abrazo y gracias. Un abrazo, Mauro. Chao, querido. El Chipi Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores, 9 y 2.